Señoras y señores, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al Santo Rosario Bar. Hoy te presentamos la tercera parte del credo, nuestra fe, que lo recitamos todos los domingos en la misa y muchas veces no sabemos qué decimos y por qué lo decimos. Entonces, por eso es importante que te quedes hasta el final del video. En esta oportunidad lleva como título: Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ya le tenemos al Padre Franco Carrera. Bienvenidos a todos. Así damos comienzo a esta tercera parte del credo. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios los bendiga, quien como Dios. Soy el Padre Franco. Vamos a estar en este caso continuando el curso sobre el credo de la Iglesia Católica y hoy nos tocaría el enunciado: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y esas tres afirmaciones merecen una explicación en algún punto que la vamos a estar realizando ahora. Cuando decimos que creemos en Jesucristo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos dice es que creer en Jesucristo no es solamente creer en una doctrina o creer simplemente en un precepto o en un cúmulo de ideas, sino que es adherirnos a una persona. Por eso creemos en Dios, pero también creemos en su Hijo, Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. No tiene la apariencia de hombre, sino que es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene todas las características, las potencias y las cualidades de Dios y todas las características, potencias y cualidades del hombre. Es decir, Jesucristo como Dios puede perdonar los pecados. Recuerden ese pasaje donde le dice al paralítico: levanta tu camilla y anda. Los judíos se enojan: eso solamente puede hacerlo Dios. Y él le dice: bueno, tus pecados te son perdonados. Para que vean que realmente el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, agarra tu camilla, levántate y anda. Y ahí dice la Escritura: y todos se asombraban del poder que Dios le había dado a los hombres. Es decir, como Dios puede hacer todo lo de Dios, y como hombre tiene todas las características de un hombre. Un hombre que sufre hambre, sufre tristeza. Recuerden que Jesús llora, y dice la Escritura: llora amargamente en las puertas de Jerusalén por la muerte de Lázaro, etc. Incluso experimenta una santa ira cuando expulsa a los mercaderes del templo. Es decir, Jesús es plenamente hombre, eso no podemos dudar. ¿Y es Dios? Es plenamente Dios. Nosotros los católicos creemos que Jesucristo es Dios. Por eso el nombre Jesús significa Dios salva. Es decir, en el mismo nombre de Jesús, recuerden que es el ángel, lo leemos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo. El ángel es el que le dice a la Virgen cómo va a tener el nombre su hijo, y ese nombre es Jesús, que significa Dios salva. ¿De qué manera Dios salva al hombre? A través del perdón del pecado. Por lo tanto, ya en el nombre de Jesús está implícita la potencialidad de Dios de perdonar los pecados, que todo el pueblo de Israel sabía que eso era solamente propiedad de Dios. Entonces Dios salva, eso significa Jesús, que dentro de ese nombre está la misión de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Vino a ser una buena persona, vino a mostrarnos buenos valores, vino a mostrarnos buenos ideales. No, vino a salvar al ser humano, vino a pagar la deuda que nuestro pecado había contraído desde Adán y Eva. Por eso se le dice que es el nuevo Adán. Paga la deuda del pecado y viene a salvarnos. Por eso el Señor Jesús termina entregándose en la cruz, ofreciéndose como víctima propiciatoria, dice San Pablo. ¿Qué significa eso? La víctima propiciatoria era aquella por la cual una vez al año el pueblo de Israel ofrecía un chivo expiatorio para el perdón de los pecados. Y esa víctima propiciatoria ahora ya no es más un chivo, sino que es Jesucristo mismo, que Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, entonces Jesús tiene como misión la salvación. Cuando decimos que creemos en Jesucristo,
decimos que en Dios hay una persona, que en Jesucristo está la naturaleza humana y la naturaleza divina, unida a la persona divina, ¿sí? Recuerden que la Santísima Trinidad está compuesta por una sola naturaleza, la divina, Dios, y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de esa persona, del Hijo, se encuentran dos naturalezas, conviven dos naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Y están sincronizadas, de tal manera que la voluntad del hombre se adhiere a la voluntad de la persona divina. Están sincronizadas, no hay contrapunto. Jesús tuvo alma, Jesús tuvo voluntad, tuvo libertad, todo como un ser humano, ¿sí? Y este nombre de Jesús, que significa Dios salva, nos muestra su misión. Entonces, ¿en qué? Cuando digo que creo en Dios, que ese Dios se encarnó en Jesucristo y que creo en Jesucristo, estoy creyendo en que en Jesucristo está Dios, es Dios, y que todo lo que Él predicó e hizo fue en orden a la salvación. Y que en última instancia en Jesucristo se sigue revelando Dios. ¿De qué manera se revela Dios? Salvando al género humano. Entonces creo plenamente en Dios, creo plenamente que Jesucristo es Dios y que es verdaderamente hombre. Y en esa misión que el Señor nos regala, le creo a Jesús. No solamente creo en Él, sino que le creo a Él. Creo que lo que Él ha predicado es revelación de Dios y que me sirve para alcanzar la vida eterna. Y es tan Dios que Él puede darse el lujo de decir, les doy un mandamiento nuevo. Recuerden que los mandamientos no son compuestos por Moisés, son revelados por Dios y entregados a Moisés. Y Jesús entrega un mandamiento nuevo, de tal manera que ya nosotros los cristianos católicos tenemos 11 mandamientos, no solamente Dios. El mandamiento nuevo que dice Jesús es amar al prójimo como a nosotros mismos, como Él nos ha amado, ¿sí? Entonces, ese mandamiento del amor, que como sabemos quien cumple ese mandamiento cumple la totalidad de la ley, es también propiedad de Dios y es una facultad de Dios que la realiza Jesucristo. Insisto, porque cuando decimos que creemos en Jesucristo, estamos diciendo que este Dios que salva en Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Bueno, eso tiene que quedar como fundamental. Pero en este enunciado yo digo, creo en Jesucristo, es decir, Cristo. La palabra Cristo deriva del griego que significa el Mesías. El Mesías sería como el ungido de Dios, que tiene que ver con las profecías, ¿sí? Las profecías que nos revelan que Jesús era el que debía nacer. Y por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a leer en el 436, nos dice lo siguiente. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Dios. Este es el caso de los reyes, por ejemplo, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Es decir, Jesús, como leemos en Lucas, en Jesús encontramos la plenitud de aquel que es el ungido de Dios, el que va a liberar al pueblo. ¿De qué lo va a liberar al pueblo? No como Moisés de la esclavitud material humana, sino de la esclavitud del pecado, porque es el que salva. Entonces, creo en Jesús, que es Dios salvando, que su misión es la redención del mundo, el perdón de los pecados, no simplemente mensajes lindos y edulcorados, y que es el Cristo, es decir, es aquel que todas las profecías esperaban, ¿sí? En Él se realiza todas las profecías, se completa la revelación, es el Hijo de David, aquel que debe venir. Y también decimos que es el Hijo único de Dios. Todos somos hijos de Dios, dijo el Papa,
En cierto sentido sí, por ser creación de Dios. Somos hijos, somos engendrados por Él de algún modo. Pero esa filiación divina también queda manchada, queda rota por el pecado original y es restituida por Jesucristo a través del bautismo. Cuando somos bautizados, Dios nos vuelve a adoptar. Por eso somos hijos adoptivos de Dios y nadie adopta un hijo biológico, adopta algo que no es propio. Nosotros hemos perdido esa filiación por el pecado original. El Señor la ha restituido en el bautismo y cada vez que pecamos mortalmente, el Señor sana esa herida del pecado a través del sacramento de la confesión, porque es un Padre bondadoso, misericordioso, que nos quiere cerca de Él y propiedad de Él. Entonces, cuando decimos que es el Hijo único de Dios, no lo sacamos de lo que a nosotros nos parece, sino que en la Sagrada Escritura vamos a leer que Él es el Hijo único de Dios. Cuando crean en el Hijo único de Dios, llamado el Mesías, ¿sí? Cuando Jesús dice, mi Padre, vuestro Padre, en Lucas 22:70, por ejemplo, vamos a encontrar esa afirmación. En Juan 20:17, en Mateo 6:9, encontramos cómo verdaderamente es el Hijo único de Dios. Y también leemos, por ejemplo, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? En Juan 1:14. Es importante esta cita porque el ser hijo de Jesús es distinto al ser hijo nuestro, ¿sí? El ser hijo de Jesús implica que Jesús ha sido engendrado por Dios y no creado. El ser hijo nuestro de Dios es porque fuimos creados por Él. Y en esa creación somos hijos, somos fruto de su fecundidad, ¿sí? Pero es distinta nuestra filiación. Como es distinta la filiación que tenía Adán y Eva con Dios, como la que tenemos nosotros luego del pecado, ¿sí? La filiación que tiene Adán y Eva con Dios, ese ser hijo por fruto de la creación armoniosa, ¿sí? Tiene un grado de dignidad y de perfección distinta a la nuestra, que implicó la muerte de Jesús, implicó un bautismo para nosotros, implicó una restitución, ¿sí? Pero es importante saber que esa dignidad de hijos no puede ser modificada por nadie, ¿sí? También decimos en este enunciado que Jesús es el Señor. Recordemos que el pueblo de Israel no podía nombrar el nombre de Dios cuando leía la Torá, cuando leía los textos, y lo reemplazaba por la palabra Señor. Entonces, cuando escuchamos que en la Sagrada Escritura se habla de nuestro Señor o del Señor Jesús, es porque están asociando a Jesús a Dios. También lo escuchamos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando María va a visitar a su prima Isabel, que Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Feliz de ti porque has creído lo que el Señor te ha revelado. Es decir, ahí los dos términos, Señor, están reemplazando la palabra Dios, significan Dios. Por eso María es madre de Dios. Y es importante saber de que Jesucristo es el verdadero Señor y es el único Señor del universo, el único que salva y el único que nos regala la salvación, el perdón de nuestros pecados, que luego Él ha querido regalárselo a la Iglesia a través de este mandato misionero. Vayan, bauticen a todas las naciones, a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. Es decir, la Iglesia, ¿qué es? Es la prolongación del ministerio de redención de Jesús en el mundo. Pero eso quedará para otro enunciado del credo. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Cualquier duda que tengan sobre este enunciado, pueden hacer las preguntas en los comentarios y serán respondidas pertinentemente. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Bien, así la teníamos al Padre Franco Carreras entonces, presentándonos la tercera parte del credo. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por quedarte hasta el final del video. Te invitamos a que te suscribas si todavía no lo hiciste, dejes tu comentario, alguna duda que tengas, que el Padre Franco Carrera lo va a estar respondiendo a la brevedad. Compartilo, que compartiendo también estás evangelizando y te convertís en un ciberapóstol. Hasta el próximo video.